Hola, bienvenidos a Conversaciones de Atlas Tecnológico. Hoy tenemos la fortuna y la amabilidad de tener a Carmen Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que además tiene la amabilidad de recibirnos en su despacho. Vamos a comenzar con visión estratégica, las claves un poco del momento en el que nos encontramos, para que encaje a todo el colectivo que forma parte de todo el ecosistema que forma parte de Atlas Tecnológico, las empresas industriales, las empresas tecnológicas, los fondos de capital riesgo, los centros de investigación, que de alguna forma estamos construyendo el ecosistema de la industria 4.0. Muchas gracias, Carmen, por recibirnos. Muchas gracias a ti, Eugenio. Bueno, yo en primer lugar, ahora entraremos en materia de la visión que tienes sobre cómo construir el ecosistema en el que quieres engarzar el conocimiento y la actividad económica, que es muy interesante. Pero antes yo quería que me comentaras, según tu visión, bueno, estamos en un momento en el que se están moviendo todas las piezas geopolíticas a nivel global, con esta terrible guerra de Ucrania. Esto está provocando relocalización de actividad tecnológica. En los últimos meses España está recibiendo inversión para crear centros de I+D de grandes compañías tecnológicas. La semana pasada eran Intel y Facebook los que anunciaban que van a apostar por nuestro país. A mí me gustaría que me dijeras un poco qué es lo que tú ves, ¿no? O sea, cuáles son las claves del momento en el que nos encontramos desde el punto de vista del lugar que ocupa España y de cómo está el sector tecnológico ahora mismo, en qué está pensando el sector tecnológico. Bueno, yo creo que en primer lugar todos somos conscientes que estamos ante un cambio de paradigma, un cambio de modelo, un modelo productivo, económico y como consecuencia también un cambio de modelo social. Ya lo sabíamos antes de la pandemia aceleró procesos de digitalización, pero como tú bien has dicho, las tensiones geopolíticas ponen de relevancia el tener que volver a pensar cuáles son las claves de competitividad diferencial de un país, incluso de una empresa, ¿no? Y sobre todo, cuáles son esos nuevos activos estratégicos nacionales que debemos preservar. Aparte de los combustibles fósiles, debemos ser capaces de producir vacunas, tener enfermeras como activo estratégico de nuestro país, los chips, es decir, lo que sí que ha puesto de relevancia, sobre todo la pandemia y también, por supuesto, ahora la guerra de Ucrania-Rusia, es que Europa tiene excesiva dependencia de países terceros a nivel de su cadena de suministro y a nivel de nuevos activos físicos o digitales que son críticos para el desarrollo de su industria. Lamentablemente Europa hace 10 años no estaba mirando al mundo digital. Hace 10 años estábamos inmersos en una crisis económica sin precedentes y Europa estaba centrada en salvar su industria tradicional. Y por tanto no estaba suficientemente atenta al surgimiento de nuevos modelos digitales y por eso perdimos la primera batalla de no ser capaces de crear en Europa pues un gigante digital de una plataforma B2C. Y por tanto la batalla de los datos personales como que la perdimos en la primera vuelta porque no estábamos mirando ahí. Y lo recuerdo siempre porque la clave de la inteligencia artificial fue una compañía que se llamaba DeepMind, que era una compañía británica de 14 doctores de inteligencia artificial que la compró Facebook por 500 millones de euros. Y Europa ni sabía que existía esa empresa, ni sabía que esa empresa cambiaría totalmente el panorama de inteligencia artificial porque fue el gran algoritmo de Deep Learning, ¿no? Por tanto, Europa no estábamos mirando ahí, no estábamos poniendo atención porque estábamos salvando esta industria tradicional. Lo que nos ha puesto de manifiesto toda esta etapa que estamos viviendo es que debemos apoyar la industria europea, pero que la reconversión industrial de Europa, la reindustrialización del siglo XXI, es una reindustrialización en clave digital. Por tanto, salvar a la industria europea es convertirla en más digital. En estos momentos, en España ya el 22% de nuestra economía es una economía digital, contribuye el 22% al PIB nacional, pero debemos llegar a la cifra del 40%, que es lo que estamos proyectando a nivel europeo entre 2025 y 2030, no lo sé porque estamos pensando en 2025, pero la rentabilización del crecimiento puede ser que ya nos vayamos a 2030. Por tanto, la clave es muy bien. ¿Y qué necesita Europa para que en esta batalla geopolítica seamos soberanos, ¿no? Y se empieza a hablar del concepto de soberanía estratégica, que significa digital y tecnológica a nivel europeo. Por tanto, ¿cómo dotamos a nuestra industria de independencia tecnológica de países terceros? Y para eso debemos entender que la independencia tecnológica pasa por varias cosas. Tener infraestructuras, las tenemos clarísimamente, sobre todo España, a nivel de infraestructuras de telecomunicaciones de banda ancha. Nos faltan infraestructuras de procesamiento de datos, pero en esto año y medio en España se ha anunciado que los 3 grandes hiperescalares, Amazon, Google y Microsoft, junto con IBM y junto con Oracle, han instalado en España
los centros regionales de procesamiento de datos. Luego tenemos que mantener una soberanía europea a nivel de proteger nuestros datos. No protegimos los datos personales de la primera vuelta y los estamos recuperando gracias a la regulación. Pero tenemos una gran oportunidad, que es no perder el tren de los datos industriales. Porque el 80% de los datos de los que dispondremos a finales de 2025 aún no se ha creado y el 70% de estos nuevos datos van a ser industriales. Y de ahí la necesidad de recuperar la soberanía de los datos a nivel europeo, también en el ámbito industrial. No solamente debemos preservar los personales, debemos empezar a preservar los industriales, porque son la clave de nuestra ventaja competitiva. Y luego debemos crear una nueva infraestructura que aún no tenemos en nuestro país, que es la gran infraestructura del talento y la gran infraestructura de la innovación. Algo que hemos hecho muy bien, pero como digo, en España tenemos un Rafa Nadal que es un genio, ¿no? Y tenemos los emprendedores que son unos héroes. Bueno, pues tenemos que dejar de tener héroes y genios para tener una infraestructura que reproduzca el éxito de manera sistémica, que es la infraestructura del talento y la innovación. Y cuando estás hablando ahora de las grandes inversiones, que tenemos más de 12 inversiones en España comprometidas de grandes gigantes tecnológicos mundiales que se quieren instalar en nuestro país, es porque por primera vez las personas no iremos a trabajar donde están las empresas, sino que las empresas vendrán donde esté el talento. Por lo tanto, si somos capaces de posicionar España con un país de talento, con un hub de talento digital, ahí es cuando viene la inversión, cuando vienen los emprendedores, porque el talento llama al talento. Pero una de las claves para que venga el talento es porque aquí hay proyectos interesantes. Y la clave que haya proyectos interesantes es porque haya datos únicos. Por lo tanto, volvemos a eso. Cuando vas fuera o hablas con investigadores españoles que están en el MIT o en Oxford, tantos te dicen, yo voy a donde pasan cosas, ¿no? Y tienen que pasar cosas en España, ¿no? Para que... Y España es un país que combina una gran calidad de vida, una gran comunicación. De hecho, es el cuarto país del mundo que ha sido destino preferido para teletrabajar. Y yo creo que si eso lo combinamos con un apoyo como nunca ha habido a la innovación, al emprendimiento y al conocimiento, yo creo que tenemos mucho para ser líderes. Has tocado un montón de cosas que cada una de ellas casi daría para una entrevista, pero vamos a ir por partes. En lo que comentas de la soberanía tecnológica es muy interesante porque es importante que España hable con voz propia. Yo creo que nos falta muchas veces en algunas tecnologías ser capaces de hablar con voz propia. A veces ahí Europa ejerce muchas veces ese papel de que es la que primero habla y de alguna forma pues, ya te sumas al discurso europeo y ya está, ¿no? Entonces nos falta un poco hablar de esto de soberanía tecnológica también en clave española, ¿no? Y a mí me interesa mucho que eso también porque se está planteando mucho que con el código abierto, el software y el hardware del código abierto permitirá que generemos soluciones que sean propias, hay una dinámica. Pero por otra parte, yo, por ejemplo, me estoy encontrando que hay comunidades autónomas que pasan de utilizar Linux a utilizar software propietario. O sea que ¿no? A veces hay contradicciones en el propio ecosistema de saber qué es lo que... dónde están las prioridades, ¿no? Para hablar con propiedad. No sé si tú detectas que hay esta capacidad de que, de alguna forma, empecemos en algunas tecnologías a decir, bueno, aquí estamos nosotros y esto yo lo voy a inventar a mi modo o de una forma que ejerza liderazgo, ¿no? Yo diría que has tratado temas muy interesantes que pueden estar en distintos planos, ¿no? En primer lugar, tienes toda la razón. España no estaba, ni se le esperaba, para poder tener posicionamiento tecnológico. En España, pues, ¿qué hace Alemania y qué hace Francia? Me sumo, ¿no? Esto ha cambiado radicalmente y desde nuestra Secretaría de Estado estamos marcando posición en el D9, en el G20, en todas las conferencias de telecomunicaciones. Nosotros hemos impulsado dentro de la Data Act el concepto de donante de datos. Hemos sido muy insistentes en el concepto de data residency, es el hecho de que los datos europeos deben estar procesados en Europa, en centros de datos que estén residentes en Europa, cuyos backups estén en Europa, porque si no nos encontramos que todos los datos de nuestros hijos que están en las plataformas de educación online están en Estados Unidos, ¿no? Entonces, imagínate nuestro posicionamiento. Nosotros hemos impulsado la Carta de Derechos Digitales, que está impulsando el debate a nivel europeo sobre los derechos que debemos preservar, por ejemplo, en la parte de inteligencia artificial o en los neuroderechos, debate que no estaba ni se le esperaba. En la parte de inteligencia artificial, España es el primer país que ha incorporado el concepto de transparencia algorítmica, empezando por la ley Rider, donde se está diciendo que las relaciones entre empleados y empleadores
subvenciones deben ser transparentes, porque si me miden mi rendimiento con un KPI que desconozco cómo se calcula y cómo puedo mejorar. Y eso está dando pie a que nosotros hemos sido elegido el primer país que va a aprobar el reglamento de inteligencia artificial. A partir de junio vamos a hacer un anuncio oficial con la Comisión Europea, pero estamos preparando una hoja de trabajo para que nosotros pongamos en marcha el reglamento antes de que entre en vigor, para justamente detectar cómo se tiene que operativizar, qué le tengo que exigir a una empresa, qué impacto va a tener las pymes, cuánto nos va a costar, y eso lo vamos a hacer desde España. España, además, vamos a ser el primer país del mundo que va a crear la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Y mi rol antes de final de año es crear esta agencia donde vamos a poner un sello de calidad de los algoritmos, es decir, la transparencia absoluta en eso, que deje de ser solamente algo que se pone en una ley y se describe, sino al final eso cómo se traduce a la práctica. Porque la LPD tuvo muchos éxitos, pero sobre todo a las pymes les costó muchísimo tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero poner en marcha. Me gusta mucho la idea que me contabas antes de que esta agencia pudiera ser como una especie de o ejercer la gobernanza en esta tarea que a veces nos encontramos los empresarios de que hay muchas iniciativas pero están un poco desconectadas para las redes de excelencia, ¿no? Que es ese punto que comentaba, de ese punto intermedio entre lo que sería el CSIC y los centros tecnológicos y las universidades, con visión de excelencia, pero también con visión de transferencia a la economía. ¿Qué tanto falta? Ahora voy ahí, pero estamos hablando del liderazgo, ¿no? Entonces yo creo que nosotros estamos ya ejerciendo un liderazgo en todo eso, de facto, y con muchos ejemplos, desde declaraciones, que es una cosa más formal que se le escapa a la gente, pero sí que es importante que tengamos en cuenta que es cierto que estamos como una transición y pasan muchas cosas a la vez, ya no estamos entendiendo los impactos, pero es que estamos en una década a nivel europeo que es tremenda, porque el ritmo de producción legislativa que está haciendo Europa en estos momentos va a cambiar la dinámica del mercado. Es decir, la Digital Services Act, la Digital Market Act, la Data Act y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial son 4 reglamentos y directivas que son tremendas, porque va a cambiar el impacto de las grandes plataformas, va a cambiar las normas del juego, y eso aún no hemos sido capaces de transmitir, o la gente aún no está viendo el impacto de eso, pero que va a cambiar la manera en poder hacer negocios digitales en Europa con un level playing field mucho más justo para que las pymes no se queden atrás y para que la empresa europea esté en igual de condiciones. Y luego hablabas de la necesidad o no de alinearnos en los estándares, ¿no? El tema del open source. Y ahí tiene una labor muy importante también la administración pública, ¿no? La administración pública también debe estar en un proceso de modernización. No podemos modernizar el país si no nos modernizamos nosotros. Y en nuestro caso, la Administración General del Estado, sabes que la administración pública, yo cada 2 por 3, como podéis imaginar, pues tengo 250.000 haters en Twitter que van diciendo todo lo que falla de las administraciones, pero claro, a mí me cuentan cosas que pertenecen a un ayuntamiento de 1.000 habitantes o una web de una comunidad autónoma, de lo cual pues lamentablemente no puedo hacer más. Pero en realidad lo que ocurre en la administración pública española, a todos los niveles de administración, y esta complejidad en España es muy alta, es que, como digo yo, son grandes sistemas. Somos a nivel europeo, en el índice DESI, hemos pasado, antes de la pandemia estábamos en la posición 11 y estamos en la posición 9. Y a nivel de administración digital somos de los 5 mejores de Europa. Y los más grandes de las 6 economías, pero estamos hablando de Estonia y Finlandia, que son países muy pequeños, ¿no? que tienen una administración, no tienen 19 comunidades autónomas, ¿no? Y no sé cuántos municipios. Pero es verdad que la administración pública española es muy robusta. Piensa que tenemos más de 12 millones de personas utilizando certificado digital. El 80% de la población española interacciona de manera digital con su administración. Pero, como digo yo, es un sistema que ha envejecido mal. Porque es muy robusto, es muy seguro, somos el 4.º país del mundo mejor en ciberseguridad en el ámbito público, pero no ha seguido el ritmo de la experiencia de usuario que tenemos, por ejemplo, nosotros como consumidores de nuestro mundo real. Por tanto, la pandemia lo que ha hecho es que haya muchísima más gente con que ha necesitado interaccionar con la administración electrónica. De hecho, los trámites han aumentado un 500%, y ahí es cuando ya tenemos un público más exigente, ¿no? Porque las nuevas generaciones quieren otra experiencia de usuario. Y en eso estamos. Pero claro, las empresas que están en la industria saben que es mucho más fácil crear una fintech de cero que transformar un banco con legacy, ¿no? Y ahí estamos nosotros, estamos la administración pública con todo el legacy. Por tanto, ya lo estamos cambiando, estamos innovando, pero no se hace en 24 horas. Se puede hacer en 3 años, que es nuestro plan, con 2.600 millones, pero ahí ¿qué estamos haciendo? Tareas de foco. Un ejemplo, utilizar robots de inteligencia artificial para eficientar los procesos. Yo no puedo reventar los procesos de la administración porque detrás hay leyes, pero puedo hacer que sean transparentes al usuario. Un ejemplo es el Kit Digital, que es este programa de subvenciones a las pymes, que una subvención normal te pide
36 documentos a la pyme para pedir un bono de 10.000 euros, entonces hemos conseguido que no nos tenga que presentar ni uno solo, porque los estamos directamente buscando nosotros a través de robot de inteligencia artificial de manera automática. Bueno, eso es una innovación sin precedentes, que antes de lanzar ese programa requiere que nosotros innovemos. En el ámbito del desarrollo del software hay mucha heterogeneidad. Y como tú dices, hay una parte que son soluciones propietarias, otras son ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos a intentar siempre apoyar el software libre, pero el software libre requiere de una comunidad de desarrolladores que te mantenga. Y hay cosas críticas que no puedes depender del software libre. Puedes depender de una aplicación que va a hacer un trámite, pero los sistemas de ciberseguridad, los sistemas robustos que de la administración, evidentemente hay tecnología, entonces hay mucho I+D que son sistemas robustos. Hay dos iniciativas que van a ayudar a eso. Una es la App Factory. Vamos a crear una App Factory para que con los datos abiertos que nosotros hagamos en la estrategia de G2C o G2B, qué datos públicos vamos a abrir para que las empresas y las personas innoven, dar pie para que los desarrolladores puedan proponernos nuevas aplicaciones móviles con mayor usabilidad para el usuario, ¿no? Porque esa transformación tampoco la tenemos por qué hacer toda desde la centralidad, ¿no? Y luego estamos creando también un laboratorio que es el GovTech Lab, que es un laboratorio de innovación en el ámbito de la gobernanza y de servicios públicos electrónicos, que va desde crear sandboxes con blockchain y nuevas aplicaciones. Esos son cambios que tienen que ocurrir, pero al final que innovamos o no, se nos espera, pero si nos equivocamos, pues no tiene impacto. Como hoy hay un día que todavía hayas un trámite, que no cobres el seguro de desempleo porque te falla el sistema, eso es imperdonable. Por tanto, tenemos teniendo el 80% de nuestro trabajo para mantener la seguridad, la ciberseguridad y la robustez de nuestros sistemas, y vamos a empezar a innovar desde la administración. La impresión a veces de que una de las grandes tareas o una de las grandes innovaciones de la administración pendientes es la coordinación. A veces se habla también hoy de un ministerio para universidad, otro para industria, otro para economía, otro para ciencia, y a veces pues hay figuras como tú, Teresa Riesgo en innovación, que son muy conocidas en el ámbito empresarial y muy apreciadas, y luego te encuentras con que hay regulación que se queda atrás, que al final son barreras. Ahora estás hablando de desarrollos. Como nos estabas comentando, el desarrollo de apps a partir de Sandbox y de acceso a... Estaba pensando, bueno, y cuando se desarrolle esa aplicación, a ver lo que cuesta, porque resulta que choca con la regulación de no sé qué y tal, ¿no? Entonces eso, a veces, ¿cómo es esto bueno, de pues, convivir con es muy complejo, es muy complejo. Pero yo digo que en este momento yo creo que la dificultad mayor en nuestro país es que nos alineemos a hacer algo juntos, a la vez. La mayor innovación casi. La mayor innovación es dejar de duplicar y de solapar las 250 redes que existen para hacer lo mismo a nivel local, a nivel autonómico, el Ministerio ALBE o el C, y realmente sumar los esfuerzos en la misma dirección para coordinarnos. Y el 90% de lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Estado es coordinación, es alinear a todos los ministerios con la agenda digital, donde a pesar, nosotros hacemos una parte, pero por ejemplo, desde la Administración Digital de las GAT, ¿no? La Administración Digital, que también, por cierto, la voy a convertir en Agencia Española de Administración Digital a final de año, que también es otra gran innovación para que tenga más flexibilidad de captar recursos expertos en estos ámbitos y también para contratar y licitar, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos haciendo la transformación de la justicia. La justicia, el empleo y la salud son las tres prioridades para incorporar la modernización de la administración pública. Estamos liderando también con las administraciones, las comunidades autónomas, pues hemos transferido 1.000 millones de euros para la modernización de las administraciones públicas a nivel autonómico y local. ¿Pero en qué ámbitos? En ámbitos muy concretos, la ciberseguridad, las aplicaciones móviles de apoyo a los ciudadanos y también los datos. Porque lo que ha cambiado ahora, o sea, cuando te hablaba del legacy, el legacy que tú arrastras viene en consecuencia de generaciones tecnológicas que han sido application-centric, ¿no? Las aplicaciones están en el centro. Y cuando tú tienes que comunicar y coordinar muchas administraciones públicas, viene el famoso tema de la interoperabilidad administrativa, que es un mantra que nunca va a ocurrir porque no puedes interoperar arquitecturas espagueti, ¿no? Porque son tantas aplicaciones verticales de su padre y de su madre, algunas a medida, otras hechos manuales. Cada comunidad tiene sus consultoras, sus proveedores de preferencia. En cada hospital hay 6 sistemas de información diferentes. Pero ¿cuál es la ventaja para hacer eso ahora? Que ya no estamos hablando de arquitecturas centradas en aplicaciones, sino de arquitecturas centradas en los datos. Y por lo tanto, me es igual el color de la factura, y lo entenderá la gente, o el color de la aplicación. Sí, a mí lo que me interesa es acceder a los datos de origen, independientemente de las aplicaciones que lo consuman. Un ejemplo fue
la gestión del COVID. Durante el COVID que nos dimos cuenta que necesitábamos datos de enfermos, de tests y de funciones por el COVID a tiempo real para tomar decisiones de ámbito público a escala nacional. Y eso no lo teníamos y tardamos 4 meses en poder tener un sistema en el que las comunidades autónomas nos reportaran a tiempo real, con los mismos datos, de manera estandarizada, esa información. Y hasta que eso no ocurrió, sufrimos todos mucho. Porque las comunidades no tenían esos datos, porque estaban pensados en sus sistemas de información. La clave de ahora, que es donde todos estamos de acuerdo, es en que independientemente de que tú delegues, como digo yo, una cosa es delegar y otra es abdicar. Tú puedes delegar la gestión en las comunidades autónomas, y yo creo que nuestro país es un ejemplo de eficiencia en la gestión, porque yo soy de las convencidas de que cuanto más cerca está la gestión del ciudadano, más eficiente es esa gestión. Por tanto, nadie va en contra de las comunidades autónomas absolutamente para nada. Pero una cosa es que tú gestiones con tus aplicaciones, con tu sistema de gestión, la salud pública, la educación, y otra cosa es que le niegues la visión unificada a nivel estatal, que es bueno para todos. Entonces, lo que tenemos es, tú mantén la gestión, pero tú tienes que darme tu trocito de datos para que yo te pueda dar esos trocitos de datos comparado con el total, que es cuando tú vas a hacer mejores. ¿Y eso para cuándo lo veremos? No, ya estamos en ello. Por eso estamos creando el espacio de datos de la Administración General del Estado, nuestro Gran Data Lake G2G, y todos los proyectos que tenemos de compartir datos, en primer lugar, entre la industria, que es todo el proyecto de Gaia X a escala nacional. Pero también, por ejemplo, en el gran espacio de datos de salud, que está detrás del PERTE de salud de vanguardia o de la estrategia de salud pública a nivel estatal, pasa porque compartamos datos. Compartir datos no supone que tú pierdes tu capacidad de gestión, no, es que tú vas a dotarte de una visión unificada de la información que es superior a la suma de esos datos. Y ese cambio de application-centric a data-centric está detrás de todo el gran nuevo modelo de gestión. Cuando tú tengas datos de manera unificada, podrás desarrollar nuevas aplicaciones directamente con esos datos y le podrás dar mayor información a cada comunidad en la gestión de ayudas públicas. Eso es un gran cambio de paradigma, pero tenemos los recursos para poderlo abordar, ¿no? Y ahí pues va a haber también mucha capacidad para mí, mucha más eficiencia y mucha más innovación. Y la otra clave para mí es cómo, porque esto a las empresas les interesa ser conscientes que ya también en su visión vertical ha desaparecido. Una empresa ya no es un vertical, es un ecosistema, donde sí o sí vas a tener que compartir datos y colaborar en la cadena de valor, porque eso es lo que te va a hacer a ti resiliente y con capacidad de innovar. Por eso, a través de la estrategia de Gaia X, estamos animando a los sectores motores de la economía española a que creen espacios para compartir datos y innovar. Y hemos ya lanzado el espacio de datos de turismo, que es el pionero a nivel europeo, estamos liderando el espacio de turismo. Hay un conjunto de empresas muy potentes en el ámbito industrial, Industria 4.0, que ya está en Gaia X y también está creando el espacio de compartir datos. Detrás de cada uno de los PERTEs estratégicos nacionales, el PERTE del vehículo eléctrico conectado, el PERTE de salud de vanguardia, el PERTE del hidrógeno verde, el PERTE de la agroalimentación, el futuro PERTE de también área espacial que se ha enumerado, y luego tenemos el PERTE de la economía de la lengua, que ya os hablaré. Detrás hay espacios de datos para ese sector. En todos ellos va a haber un espacio de datos, porque estamos evolucionando hacia la economía del dato. Por tanto, tenemos que ayudar al sector privado a compartir datos entre sí. Nosotros, ese sector público, que son los espacios G2G, tenemos que compartir a la administración para que esos datos luego también los podamos compartir con el sector privado para que ellos innoven. Y eso es una regulación muy potente, pero para eso hemos impulsado la creación de la Oficina del Dato, con un Chief Data Officer, tenemos pues 400 millones de euros para invertir en espacios de datos y son cambios muy a largo plazo, pero que se tienen que empezar ahora. Como abrir el árbol de Alicia en el País de las Maravillas, o sea, vas a entrar en un mundo nuevo. Es que es un cambio de paradigma. Ojalá. Oye, me interesa mucho el tema del plan de competencias digitales. Nosotros, cuando se aprobó el PERTE de Agricultura, hicimos una consulta a las empresas del ecosistema, que son del sector agroalimentario, y yo pensaba, no, pues necesitamos herramientas de no sé qué tecnológico, y decían, no, necesitamos formación, necesitamos utilizar tener competencias digitales, ¿no? Y ahí yo creo que es muy importante la visión que tienes tú también de relacionar el ámbito TIC, el ámbito de la administración que toca el TIC con la educación, ¿no? Todo lo que se puede hacer de establecer puentes de forma que esa formación tenga valor curricular. Claro.
ahí donde la innovación que tienes ahí en mente, hasta dónde vamos a poder llegar, ¿no? Bien, de lo que estamos hablando, que es la dificultad a veces de contarlo, ¿no? Es porque nos toca a la vez resolver los problemas de corto, de medio y de largo plazo. Porque hay un nivel absolutamente desconexo de madurez de distintos aspectos. Es como, por ejemplo, cuando hablamos de las empresas españolas. Si tú miras de las grandes empresas, el 60% está en la nube, y el 50% está en inteligencia artificial. Cuando ves a las medias, ya están pues un 15% en la nube y un 8% en inteligencia artificial. Y si vas a las pequeñas, están un 10% en la nube y un 3% en inteligencia artificial. Te quiero decir, no sé si son las cifras exactas, pero te quiero decir, es esta proporción, ¿no? Por lo tanto, hay un nivel muy desigual de nivel de adopción tecnológica y, por tanto, de la capacidad que tenemos nuestras empresas y los individuos, la sociedad, de capturar esas ventajas que, sin duda alguna, ofrece este cambio de paradigma. Por lo tanto, nos toca resolver lo de corto, lo medio y lo largo plazo a la vez. Lo de corto es que nadie se quede atrás y, en particular, las pymes de nuestro país, que no se queden fuera del carro de la digitalización, y por eso hemos impulsado el kit digital para ayudar a resolver los problemas de barrera de entrada y moverlos ya en la nube, que es la manera que tienen para escalar rápido y para poder colaborar en red. A nivel de competencias digitales nos pasa lo mismo. Por una parte tenemos un 36% de la ciudadanía que carece de competencias digitales básicas para ya no trabajar, para moverse y entender el mundo que le rodea, ¿no? Y no quedar desconectado. Lo que una cosa significa es que cuando hablamos de las competencias digitales, nadie justifica la exclusión de los servicios personales. O sea, que la digitalización nadie la utilice de excusa para la exclusión. Tú tienes que ayudar en las competencias, pero a la vez debes mantener la presencialidad y si alguien está presencial es la administración pública en todo el territorio, ¿no? Por tanto, que no tampoco externalicen problemas de otros sectores, ¿no? Que yo creo que hemos abordado con un liderazgo muy potente en la Administración. Dicho eso, las competencias digitales son básicas para elevar las competencias básicas, pero sobre todo tenemos que generar los puestos de trabajo para el futuro y tenemos que ir a trabajar en la formación de nuestros hijos para los puestos de trabajo que aún no existen, para luego también generar esos perfiles de altísima cualificación que van a requerir todas esas inversiones que estamos viendo en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en computación cuántica, invertir en doctorados, en postdoctorados, en investigación, pero hay un gap entre medio, que es cómo le dotamos a las empresas de los perfiles que necesitan hoy, porque hoy hay un gap de recursos, existe 4 veces más demanda de perfiles tecnológicos que oferta disponible. Aquí hay 2 grandes revoluciones. En el primer paso, que es cómo generamos ya las competencias para los puestos de trabajo de nuestros hijos y el futuro, dentro del plan de competencias digitales, una parte muy importante la lleva el Ministerio de Educación y es el cambio curricular desde primaria, en secundaria y en universidades. Y esto ya está ocurriendo, pero claro, necesitamos una generación para ver el impacto de eso. A más corto plazo tenemos la ley de reforma de la formación profesional, que eso para mí, junto con la ley de startups, no porque la llevé yo, para mí son las 2 grandes reformas que van a cambiar inciden en la cultura, ¿no? Inciden en la cultura. Porque la gente cuando habla del plan de recuperación piensa solo en las inversiones, 70.000 millones de euros, ¿no? ¿En qué nos vamos a gastar? Bueno, pues tan importantes son las inversiones como las reformas. Porque si tú inyectas dinero en una economía tradicional, no vas a convertirla en una economía digital. Por lo tanto, a la vez que estás inyectando el dinero para hacer los cambios no a corto plazo, sino a largo plazo que este país tenía pendiente y que si no aprovecha esta ola no va a haber segunda vuelta para poderlas hacer, tenemos que cambiar a nivel de reformas, leyes, mecanismos para poder acceder a este cambio de paradigma. Bueno, la ley de formación profesional que está en trámite parlamentario es una de ellas, sin duda. No solamente incorpora las formaciones digitales a lo largo de las 32 familias, sino que crea 3 nuevas familias, inteligencia artificial, ciberseguridad y Big Data, pero es que además lo más importante es que impone como modelo único la formación dual. La formación profesional dual. Antes había 2 caminos. No, ahora todo que haga formación profesional debe estar trabajando en una empresa. Permite también a los vasos comunicantes entre la FP y la universidad. Que una persona FP pueda coger una asignatura en la universidad y le valga los créditos. Que alguien que está haciendo una carrera universitaria quiere hacer una asignatura que está en FP que es mucho más práctica y también le puede valer. Por tanto, y la formación profesional que en mi época no tenía prestigio, está convirtiéndose, como pasa en Alemania, como pasa en Suiza, en una opción de mucho prestigio, porque el nivel de empleabilidad es altísimo. Es que hay mucha más demanda de becas de FP de las que estamos disponiendo. Por lo tanto, yo creo que es una gran reforma. Pero a la vez, el mercado necesita perfiles ya, que ahí debemos confiar también con la formación no reglada que podemos hacer de la mano del sector privado.
la parte pública está en marcha, pero también tenemos que trabajar en el sector privado. Y por tanto, la parte que yo llevo, que es la competencia digital, la ciudadanía, pero también ayudar a la formación digital de las pymes y de estos nuevos perfiles, pasa por la formación no reglada. La formación no reglada va a permitir, como unos planes de choque, y lo estamos viendo, que para mí tenéis que definir conocimientos de competencias. A muchos de estos planes de choque lo estamos haciendo también con el SEPE, ¿no? Como es el programa Digitalízate con la Fundae, que también nosotros hemos ayudado a escalar. Tiene que ver con formarte en temas tecnológicos. Pero tenemos que pensar que hay una parte muy importante de competencias digitales más allá del conocimiento tecnológico. Las conocimientos es lo que tú sabes, pero las competencias es lo que sabes hacer. Y en estos momentos es más importante casi lo que sabes hacer que lo que sabes, porque sabes que queda obsoleto muy rápido. Y de esas competencias, de momento, lo que se pide en los negocios de futuro son las 4 Cs o las 5 Cs. La capacidad de saber código, que es pensamiento computacional, pensamiento crítico, pensamiento creativo, la capacidad de colaborar, trabajar en equipo y la capacidad de comunicar. Y esto nos sirve para todas las profesiones de futuro. Y hay gente que dice, es que yo tengo aquí gente joven que sale de una carrera y no sabe trabajar en equipo, o no sabe comunicar, o no sabe aguantar el estrés, o no tiene la actitud adecuada en el puesto de trabajo. Y nos estamos encontrando que las empresas nos están pidiendo esto también. Por tanto, vamos a hacer un plan de competencias muy orientado a la ciudadanía, pero también vamos a hacer planes de competencia orientado a la gente joven y a la gente mayor para mejorar su empleabilidad. El punto débil aquí es que haciendo estas formaciones, por ejemplo, de choque de 6 meses, no incentivemos, como pasó en el pasado con los planes de Fondo Social Europeo muchas veces, incentivemos el fracaso escolar, incentivemos que el chaval que tendría que estar 4 años en la FP diga, oye, pues yo si con un curso de 6 meses me convierto en experto de ciberseguridad, dejo a la FP y me voy a hacer ciberseguridad. Entonces, eso no lo vamos a incentivar. Vamos a hacer formaciones a partir de 21 años, porque hay una correlación directa entre nivel de paro y edad que se deja de estudiar. Y cambia mucho que nos abandonen a los 16 que a los 18 que a los 21. De hecho, yo estaba hace poco con el ministro de Educación de Finlandia, que todos lo tenemos como el gran referente, ¿no? Lo que nos gustaría parecer, la educación. Y me decía que estaba muy preocupado porque estaba pensando en la educación obligatoria a los 18 en Finlandia, porque cambiaba mucho el nivel de paro. Cuando dejaban los 16 y los 18, bueno, imagínate, se lo plantea Finlandia, pues los vamos a escuchar, ¿no? Pero es verdad. Y la otra cosa que queremos es que toda la formación no reglada, lo que ocurre es que el empresario no tiene una referencia de qué es bueno, malo, regular. Entonces, cuando yo quiero contratar un community manager, dice, ¿y yo cómo sé que eres buen community manager? No, es que he hecho este curso en la Universidad de Wisconsin. Pues muy bien, pero yo no sé si eso es bueno, malo, regular, o es mejor que hayas dicho a la Academia Pepe, que te forma mucho mejor. Entonces, lo que vamos a impulsar ya es una especie de certificación de competencias digitales no regladas, para que tú tengas un baremo sobre si esa persona es nivel básico, medio, alto, muy alto. Y lo que queremos hacer para evitar que se lo sacan del sistema es que esas competencias digitales o microcertificaciones al nivel que está trabajando la Unión Europea de competencias digitales tengan su equivalencia en el mundo reglado. Por tanto, yo si al final he hecho 1000 horas de código, tanto me da que la he hecho en Coursera, en la academia que tengamos del barrio online, si tú sabes 1000 horas de código, eso te debe servir para algo. Pues igual eso al final pues te equivale con medio grado de medio curso de algo, pero que luego puedas volver al sistema. Es un tema muy complejo, ¿eh? Perdona que me enrolle mucho. Pero es revolucionario y sería Pero es muy revolucionario genial, porque genial. de verdad que tenemos que empezar a distinguir lo reglado, que son los conocimientos, a lo reglado, que son las competencias. Y en este momento va a ser tan importante una cosa como la otra. Y el mercado nos está pidiendo que abortemos ya esos perfiles que necesita, independientemente de que trabajemos en el medio y largo plazo. Y también hemos hecho una especie de consulta a agentes sociales económicos, también de la mano con mi colega de Secretario de Estado de Economía, que estamos diciendo, ¿dónde están las bolsas de empleo? O sea, España, ¿cuántos ingenieros de datos necesita? ¿Cuántos expertos en cloud? ¿Cuántos soldadores submarinos a menos 10 metros? Lo que sea. ¿Cuántas personas que sean capaces de instalar placas solares? Porque con estos planes de recuperación estamos generando demanda nosotros mismos con otro plan de recuperación. Si estamos diciendo que vamos a subvencionar rehabilitación de edificios en el ámbito energético, es que igual nos faltan personas de la construcción, pero que sepan instalar placas solares. Entonces, todas estas bolsas de empleabilidad que estamos generando, estamos haciendo este análisis para hacer estos planes de choque. Por lo tanto, digo,
Hay voluntad, hay la visión estratégica, pero luego ponerlo en práctica es complejo porque debemos abordar, como te digo, lo de corto, lo de medio y largo plazo a la vez. Pero yo creo que estamos trabajando sin duda y alineados en los ministerios en hacer lo posible. Bueno, ya una última cuestión que ha sido muy generosa en tiempo también. Cuando se dice que en España la política industrial es una política para solucionar problemas. Siempre ha sido para cuando ha habido problemas en un sector, pues entonces es cuando se ha hecho política industrial, ¿no? Y que nos falta a veces hacer política industrial con visión constructiva, de qué modelo queremos de país, ¿no? Y a mí me gustaría no ceñirlo al ámbito industrial, sino en general, porque para que el tema de los fondos de recuperación no confundamos los medios con los fines, ¿no? Al final, yo creo que lo que hay que construir es un modelo económico, no repartir dinero por repartirlo, ¿no? Y entonces ahí me gustaría saber qué modelo tienes tú en la cabeza y tienes el gobierno, ¿no? O sea, de modelo, porque aquí todo el mundo habla también de nuevo modelo productivo y tal. Y podemos tener cada uno una cosa diferente en la cabeza, ¿no? Sobre lo que eso significa, ¿no? Porque para el sector turístico, nuevo modelo productivo, entiendo que será y igual que pues, para el sector de la distribución o para el retail o tal, ¿no? Entonces, ¿qué tenéis en la cabeza? ¿Qué os guía? ¿Qué idea os guía? Yo creo que lo que estamos diciendo es que evidentemente el modelo productivo tiene que cambiar en el sentido de que sea más competitivo, más resiliente, va a ser más digital y también va a ser más sostenible. Estas dos grandes palancas de transformación, la transición ecológica y la transformación digital, van a tener que realizarse a la vez. Lo estamos viendo con las tensiones energéticas, no son una muestra más de que estamos en una transición hacia un modelo y que pasaremos en esta generación de transición tensiones sociales y tensiones económicas, porque el reparto de los costes y los beneficios en las generaciones de transición no es inmediata su equidad. Pero por eso tenemos que estar vigilantes a las transiciones. Pero al final, ¿qué? Pues de aquí a 5 años seremos un país que pueda tener autonomía energética. Lo mismo pasará a nivel productivo, ¿no? Tenemos que transitar a esa economía del dato. No solamente es un cambio, tenemos cuantitativo, de mejorar la productividad de nuestro país y nuestra competitividad, sino también es cualitativo, hacia migrar actividades de menos a más valor añadido. Si España es la única economía de las 6 grandes europeas donde no hay una correlación directa entre incremento de productividad y generación de empleo, es porque tenemos una economía muy orientada a las pymes, 90% de pymes, de las cuales 80% tienen menos de 5 trabajadores, y en sectores principales que son construcción y turismo, donde hay una parte muy importante del trabajo que se genera no tiene un valor añadido. Por lo tanto, tenemos que pasar a sectores de mayor contribución digital y también estos grandes tractores de la economía, pasarlos a una economía digital que genere puestos de trabajo de mayor añadido, que son los que van a poder absorber las eficiencias por productividad de la tecnología. Eso pasa, pues, que todos los sectores incorporen la tecnología, incorporen estos puestos de trabajo nuevos, que todos los sectores entiendan el valor de los ecosistemas y el valor de compartir datos, y que España exista, sobre todo, la materia prima, tanto tecnológica como intelectual, para que nosotros tengamos aquí una concentración de inversión y de talento. Entonces, aparte de eso, tenemos que aumentar la dimensión de nuestras empresas. Tenemos que pasar un país de micropymes a pequeñas y medianas, ¿vale? Porque tenemos como de 5 a 8 puntos de diferencia de tamaño medio en cada subsegmento respecto a Alemania. La tecnología ayuda a escalar y a parecer grande cuando eres pequeño. Y yo creo que lo que estamos viendo ahora con los planes de recuperación por primera vez es ecosistemas de colaboración. Gracias a los PERTES, gracias a todas las convocatorias, estamos forzando. Y es una maravilla ver por primera vez competidores colaborando. Grandes empresas de la mano de las pequeñas. Y yo lo que sí que pido a las grandes empresas es que se crean el papel de tractor que deben tener en la economía nacional. Tú puedes ser una empresa del sector de la energía que pueda tener 100 científicos de datos, pero es que igual necesitas 1000 para poder competir en el mundial. Y los otros 900 no los vas a fichar, no los vas a tener en nómina, no te compensa. Pero sí que puedes tener un ecosistema de 10 startups o de 10 pymes alrededor que tú apoyas y que son parte de tu ecosistema de innovación abierta. Esto era impensable hacerlo hace 2 años, pero ahora está ocurriendo. Y en todas las convocatorias estamos viendo a grandes empresas, a pequeñas, las universidades y los centros de transferencia tecnológicas como elemento clave para que la innovación llegue lo antes posible a la industria. Y eso para mí es la clave del cambio de modelo productivo, la colaboración de las universidades, centros de investigación y de las grandes empresas a pequeñas. Hay 2 grandes proyectos para mí que van a permitir eso.
anunciabas lo que eran las redes de centros de excelencia de inteligencia artificial. Entonces vamos a lanzar con el Ministerio de Universidades convocatorias para que se creen en España con mínimo 10 áreas temáticas de excelencia en inteligencia artificial, donde pongamos en universidades públicas, privadas, centros de investigación, de la mano de las empresas. También las cátedras Universidad Empresa de Inteligencia Artificial. Pero hay algo que no hemos comentado ahora que para mí es muy importante. Ayudar al emprendimiento. El mundo digital va a tener que ser la clave de nuevos modelos de negocio. La ley de startups es otro gran cambio, igual que la ley Crea y Crece, cambio en el ecosistema, en la manera de hacer negocios en España, que va a ayudar al emprendimiento digital, pero tenemos que ayudar también a que esas startups crezcan y, como digo yo, pensar ya en las scale-ups. Y otro proyecto que hemos lanzado, que para mí es único, es el fondo Nextech. El fondo Nextech va a movilizar 4.000 millones de euros en España, el segundo fondo más grande a nivel europeo. De hecho, European Investment Fund quiere hacer un fondo de fondos a imagen y semejanza del nuestro, que estamos trabajando para que además tengamos acceso a más fondos a nivel europeo. ¿Por qué lo pongo aquí? Porque este fondo va a permitir que fondos de capital riesgo españoles les doblemos su capacidad de su fondo sin intervenir en su gestión, pero solo para que inviertan en empresas españolas de base tecnológica y científica, lo que llamamos Deep Tech y Deep Science, para que nuestras empresas, cuando se hacen grandes, no se tengan que vender fuera, porque hacemos lo difícil, que es financiamos las universidades públicas, salen nuestros mejores ingenieros, exportamos talento, que somos la balanza neta es de exportadores puros de talento, que luego crecen y se desarrollan fuera de esas fronteras. Bueno, pues que vuelvan con esa experiencia y ayudemos a crear unicornios desde España. Pero lo más importante no es solamente que los grandes fondos de capital riesgo accedan a este dinero, sino que también acceden las empresas industriales, porque por primera vez este mecanismo va destinado también a las empresas industriales. Qué importante las dos cosas, entonces, los fondos y claro, que creáis vosotros un poco que la empresa pueda crear un fondo corporativo, una SL, y dedique 5 millones, yo le doblo la cantidad, ponemos 10. 5 tú, 5 yo. Para que inviertas en ese ecosistema de empresas que te va a permitir innovar y ser competitivo. Pues hagamos la profecía autocumplida, invirtamos en talento, creemos el mecanismo de inversión y desde aquí inyectemos dinero para que esas empresas crezcan y más rápido. Porque la competencia es global. No se trata de conseguir el primer millón, se trata de conseguir los siguientes 10 y los siguientes 50. Y al final lo que tenemos que conseguir es que este país, en todo caso, que le falten proyectos, pero que no le falte dinero. Es decir, que no quede un solo buen proyecto en nuestro país que no encuentre la financiación necesaria a lo largo de todo el ciclo de vida para crecer. Por tanto, tenemos que ayudar a la empresa tradicional a evolucionar la economía del dato, pero tenemos que ser capaces de ayudar a que salgan proyectos de innovación tecnológica en nuestro país, que genere empleo de calidad, pero sobre todo que puedan escalar y crecer dentro de España y dentro de Europa. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Ahí decía Iñaki Berenguer, que es un emprendedor tan importante, que la figura que a veces se han faltado en España es la del investigador, que además tiene experiencia emprendiendo y también se convierte en inversor, ¿no? Esa figura. Yo le añadiría la cuarta pata, que serías tú, de que también tiene experiencia en la gestión pública, ¿no? Esa figura que sería la que hay que promover, ¿no? Que tiene capacidad transformadora. Pues muchas gracias, interesantísima la conversación y muchas gracias, Carmen. A vosotros, muchas gracias.